Hay proyectos en la historia que fueron tan secretos como monumentales. Imaginen uno que levantó ciudades enteras, ciudades que ni siquiera salían en los mapas, y que al final cambió por completo el destino del mundo. Bueno, esa es la historia del Proyecto Manhattan, una operación clandestina que funcionó a una escala industrial que hoy nos costaría creer, y todo escondido a plena vista. Y esas fueron las palabras de su director científico, J. Robert Oppenheimer, justo después de ver el poder que su equipo había liberado. Es una frase escalofriante, sacada de un texto sagrado hindú, que de alguna forma marcó el amanecer de una nueva era. Una era aterradora. Y esa es justamente la pregunta que vamos a intentar responder. Vamos a explorar cómo un grupo de científicos, ingenieros y militares, trabajando en el más absoluto secreto, no solo crearon el arma más devastadora de la historia, sino que reescribieron las reglas de la guerra, de la paz y de hecho de nuestra propia supervivencia. Es curioso, pero para entender cómo empezó todo, nuestra historia tiene que arrancar en su momento cumbre. La madrugada del 16 de julio de 1945, en un rincón perdidísimo de Nuevo México, que irónicamente se conocía como la Jornada del Muerto. Ese fue el momento de la verdad, la famosa prueba Trinity. Por primera vez, el mundo presenciaba una detonación atómica, una explosión que liberó una energía equivalente a 21,000 toneladas de TNT. La torre de acero de 30 metros que sostenía el aparato no es que se cayera, es que simplemente se vaporizó, se esfumó. Los que estaban ahí, apenas podían describirlo. Hablaban de una luz que lo inundaba todo, como un océano de luz, seguido de una nube siniestra de colores púrpura, azul, escarlata. El calor fue tan intenso que la arena del desierto se derritió, creando un nuevo mineral radioactivo que llamaron trinitita. En medio de ese silencio atónito, el director de la prueba, Kenneth Bainbridge, se giró hacia Oppenheimer y soltó una frase que lo resumía todo. Ahora todos somos unos hijos de perra. Ok, pero ¿cómo se llegó a este punto? ¿Cómo es que la humanidad llegó a ese amanecer en el desierto? Para entenderlo, tenemos que retroceder a un mundo que estaba al borde de la guerra. Un mundo donde la ciencia y un miedo terrible estaban a punto de chocar. La chispa inicial saltó en un laboratorio de Berlín, en 1938. Unos químicos alemanes lograron algo que parecía de ciencia ficción: dividir el átomo de uranio, un proceso que llamamos fisión nuclear. La noticia corrió como la pólvora, y físicos como Leo Szilard, que habían escapado de los nazis, entendieron al instante la aterradora implicación. Una reacción en cadena podía crear una bomba con un poder nunca antes visto. La sola idea de que Hitler la tuviera primero se convirtió en su peor pesadilla. Szilard sabía que su voz por sí sola no era suficiente. Así que buscó al único científico en el mundo que nadie, absolutamente nadie, podía ignorar: Albert Einstein. Juntos escribieron una carta para el presidente Roosevelt. La advertencia no podía ser más clara. Se podían construir bombas extremadamente poderosas de un nuevo tipo. Aunque tardó en llegar a su escritorio, el mensaje caló. La carrera contra el tiempo acababa de empezar. Y lo que empezó como un pequeño comité de asesores se convirtió de la noche a la mañana en una de las empresas industriales más grandes de la historia. Y para dirigirla, eligieron a una pareja de líderes que no podía ser más improbable, pero que al final resultó ser increíblemente efectiva. Por un lado, teníamos al general Leslie Groves, el tipo que acababa de construir el Pentágono, un genio de la logística, súper exigente, muy directo. Y por el otro, a J. Robert Oppenheimer, un físico teórico brillante, carismático, pero sin nada de experiencia administrativa. Lo que Groves vio en Oppenheimer fue una ambición descomunal, la fuerza que necesitaba para juntar a las mentes más brillantes del planeta bajo un mismo y único objetivo. Para lograrlo, no bastaba con un laboratorio. Tuvieron que construir ciudades enteras de la nada, ciudades secretas que no salían en ningún mapa. Pensemos en esto un segundo. En su punto más alto, Oak Ridge, en Tennessee, llegó a tener 75,000 habitantes. Era de hecho una de las ciudades más grandes del estado y, sin embargo, oficialmente no existía. Y el costo fue igual de monumental. Casi $2,000 millones de 1945. Para que nos hagamos una idea, eso es el equivalente a más de $30,000 millones de hoy. Una inversión nacional masiva en un proyecto cuyo objetivo final era un secreto absoluto para casi todos los que trabajaban en él. Y aquí va un dato que parece sacado de una película y que demuestra la prioridad que tenía este proyecto.
La guerra había causado escasez de cobre. Así que para fabricar los gigantescos electroimanes que necesitaban para enriquecer uranio, ¿qué hicieron? Le pidieron prestadas 14.700 toneladas de plata directamente al Tesoro de los Estados Unidos. Así como suena. Ahora, lo que es súper interesante de estos números es que nos muestran la verdadera naturaleza del proyecto. No era solo un proyecto científico, era en esencia un proyecto industrial. Fíjense, más del 80% del presupuesto se fue a la producción masiva de materiales en Oak Ridge y Hanford. El laboratorio donde se diseñó la bomba, en Los Álamos, se llevó solo un pequeño porcentaje. Pero claro, con cientos de miles de personas involucradas, la pregunta es obvia. ¿Cómo demonios mantuvieron todo esto en secreto? La respuesta está en una cultura de silencio total y una organización diseñada para la ignorancia, una ignorancia deliberada. El general Groves impuso un sistema de compartimentación que era brutal. Se basaba en un principio muy simple: necesidad de saber. A cada trabajador se le daba solo la información mínima indispensable para hacer su trabajo. Y tenían prohibido, pero prohibidísimo, hablar de ello con su pareja, con sus amigos, incluso con la persona que trabajaba al otro lado del pasillo. Este cartel estaba por todas partes y se convirtió básicamente en el lema no oficial del proyecto. El mensaje era simple y directo. El silencio era tu deber patriótico y la curiosidad te podía salir muy, muy cara. En Los Álamos, el laboratorio principal, la vida era completamente surrealista. Imaginen a las mentes más brillantes del mundo viviendo detrás de alambres de púas, como en una prisión de alta seguridad. Su única dirección era un apartado postal, el 1663. Todo el correo se censuraba. Y como dijo uno de los residentes, era imposible ir al pueblo más cercano sin sentir que había ojos ocultos vigilando cada movimiento. Y quizás una de las historias más fascinantes es la de las chicas Calutrón. Eran miles de mujeres jóvenes, muchas recién salidas de la preparatoria, que fueron contratadas para operar los complejos paneles de unos aparatos llamados espectrómetros de masas. Lo irónico es que resultaron ser mucho mejores en el trabajo que los científicos con doctorados. ¿Y saben por qué? Porque como no entendían la física que había detrás, simplemente seguían las instrucciones al pie de la letra, sin desviarse y sobre todo sin hacer preguntas. Pero en la primavera de 1945, justo cuando la bomba estaba casi lista, el mundo cambió. La Alemania nazi se rindió. El enemigo que había sido la razón de ser de todo el proyecto había sido derrotado. Y de repente, la pregunta ya no era si podían construir la bomba, sino si debían usarla. El debate, como es de imaginar, dividió a sus propios creadores. Por un lado, científicos como James Franck suplicaron que no se usara la bomba contra una ciudad sin un aviso previo. Propusieron hacer una demostración en un área deshabitada para mostrarle al mundo su terrible poder, y advirtieron que un ataque sorpresa iniciaría una peligrosísima carrera armamentista. Pero por otro lado, el Comité Interino, un grupo de alto nivel que asesoraba al presidente Truman, llegó a otra conclusión. Recomendaron usarla de inmediato sobre un objetivo militar rodeado de casas, buscando un shock psicológico tan grande que forzara la rendición incondicional de Japón. Al final, como sabemos, la recomendación del comité interino fue la que se impuso. Y las consecuencias de esa decisión no solo marcaron el final de la Segunda Guerra Mundial, sino que dieron inicio a la era nuclear. El 6 de agosto de 1945, la bomba de uranio Little Boy fue arrojada sobre Hiroshima. Apenas 3 días después, la bomba de plutonio Fat Man detonó sobre Nagasaki. Las cifras de muertes inmediatas fueron asombrosas. Y la guerra terminó en cuestión de días. El secreto por fin había sido revelado al mundo de la forma más terrible posible. El Proyecto Manhattan es un monumento al ingenio humano y al mismo tiempo a nuestros miedos más profundos. Nos dejó con un poder paradójico, la capacidad de mantener una especie de paz a través de la amenaza de la aniquilación total. Y nos dejó esta pregunta, una con la que la humanidad ha vivido cada día desde aquella mañana en el desierto, y que, hasta hoy, sigue sin tener una respuesta clara.